Nuestras invitadas ya llegaron. Vamos a darle un caluroso aplauso como lo merecen. Nuestras invitadas del día de hoy tenemos a la licenciada Lusitania Enríquez, que es la CEO del Centro Pedagógico Rose, y les acompañan también aquí, es verdad, su equipo de gestión, Susana Frías, que también es psicóloga, y Aimé, que también funge como asesora del centro pedagógico. Bienvenidos a Civismo en Acción RD. Gracias, muchísimas gracias. Para mí siempre es un honor poder estar aquí con ustedes. Me encanta que nos inviten y esta vez pues acompañada de tremendo equipo, ¿verdad? Para hablar de lo que nos gusta, la educación en todos los niveles, pero sobre todo la educación en nivel inicial, donde es tan fundamental. Bueno, pues vamos a entrar en materia de inmediato, ¿verdad? Díganos, licenciada Enrique, ¿por qué la importancia de la educación inicial y por qué considera que es tan trascendental para el desarrollo inicial de un ser humano? Bien, lo primero es que que tenemos que entender, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Que a veces piensan que los niños en educación inicial van a cuidarse. Y no es solo cuidar los niños. Yo sé que tenemos muchos temas con los nombres, identificación, que lo llevo al cuido. Pero la educación inicial es mucho más que entretener niños o cuidarlos. Es todo aquello que se hace con intención pedagógica. Y, por ejemplo, nosotros en el Centro Pedagógico Rose, pues eso buscamos. Nosotros recibimos niñitos desde los 3 meses, pero con eso, con una intención pedagógica, con un proceso de estimulación, porque tenemos que saber que de 0 a 6 años es donde se desarrollan, sobre todo, más de 1 millón de neuronas que están todo el tiempo activas. Y en esa etapa, el 85% de ese cerebro de los niños se desarrolla. Excelente, excelente. Todo lo que uno hace con un niño es porque lo ve en lo adelante. O sea, sí. Tú te acuerdas de tu niñez, tú dices, bueno, alguien me marcó de manera positiva. Y verdad, o sea que eso es sumamente importante. Además, los niños de 0 a 6 años son los que más absorben. Ahí es la etapa, ¿verdad? Donde se aprende casi todo, como dicen por ahí. Desde su experiencia como dueña, propietaria, como la CEO del Centro Pedagógico Rose, ¿qué impacto tiene la estimulación temprana en el aprendizaje futuro? Pues es que lo es todo, como yo les decía hace un momentito, que también ellas me van a apoyar porque son parte del proceso, en el caso de Aimé, que incluso es técnica del distrito también, que lleva esos procesos de supervisión, de revisión, de ver que las cosas se estén dando bien en los centros que le ha tocado y como apoyo con nosotros siempre, tener un programa, porque es un programa, o sea, no es que llevé el niño y lo dejé ahí, es que todas las familias, el docente que está con los niños, quien los dirige también tiene que saber que hay un programa, una rutina que hay que desarrollar, porque el niño a veces no es la sala que sea la más bonita, ni la que tenga más tecnología, con cajas de cartón, con herramientas básicas, tú puedes estimular a los niños y eso va a producir en ellos un proceso, ¿verdad? Activo de aprendizaje. O sea, en esa etapa tú estás enseñándole al niño a poder conocerse, a conocer su entorno, a poder tomar decisiones y eso ayuda muchísimo que luego va a impedir, ¿verdad? Ciertos tipos como de intervenciones más fuertes. Cuando entran a lo que es primaria, pues llevan una base sólida. Bueno, precisamente usted decía que todas ustedes, las 3 invitadas, son todas de experiencia en esta materia. Y a mí me gustaría saber de la experiencia de ustedes, quiero que las 3 hablen, porque le están dejando toda la licenciada Enrique. Sí, licenciada, apóyenla. Que me hablen de su experiencia, cuáles son esos errores más comunes que cometen las familias, precisamente como usted decía, a veces se subestima la educación inicial, en ese enfoque familiar de que los muchachos solamente los cuidan, van a cuidar ya. Sí. Bueno, yo creo que usted
contestó parte de la respuesta. Y la educación inicial no es que llevo al niño porque trabajo a un cuido. La educación inicial, que como decía la maestra Enríquez, comienza desde 0 meses hasta los 6 años, es una educación que es el pilar del proceso cognitivo del niño. Me explico. Es en esas edades donde el cerebro alcanza su mayor estructura. Vamos a ver entonces, a través de este tipo de educación, desarrollar habilidades cognitivas en la parte de la sociabilización, el proceso del aprendizaje. Es importante que nuestros oyentes sepan, ¿verdad?, que en esta parte es que el niño va a poder alcanzar su mayor experiencia en relación al aprendizaje. Y la sociabilización, por ejemplo, me explico, en el caso de los niños hijos únicos, el niño pues no tiene pares en la casa. Al no tener pares en la casa, el centro, ¿verdad?, el centro que desarrolla programas en virtud de las necesidades del niño o necesidades educativas, pues va a encontrar formación académica, desarrollo cognitivo y socioemocional. Por eso la maestra Enríquez decía que le va a permitir aprender a tomar decisiones en una edad temprana. Aportando con mis compañeras, recordar que la educación inicial es la base de la educación continua, o sea, de la educación primaria. Y recordar también que lo que queremos ver en un adulto tenemos que formarlo en las primeras edades. Entonces, es ver cómo ese colegio o ese centro de estimulación temprana, que en el caso es el centro que nosotros estamos hoy aquí para, ¿verdad?, para dar a conocer el buen trabajo que se hace, aporta a esa edad futura en la que el niño ya va a entrar a otra etapa, que es la educación primaria. Recordar también que es una meta del Plan Decenal de Educación, que es una meta futuro, de que la educación inicial en República Dominicana empiece o inicie a partir de prekinder. O sea, nosotros queremos como país, y desde el Ministerio de Educación lo que se quiere es que desde los 3 años los niños entonces puedan recibir esa educación temprana y se regularice, o sea, se trabaje como tal el prekinder desde la educación inicial. Sí, algo importante que yo quisiera que ustedes me respondieran, de acuerdo a su experiencia, ¿se puede decir que hay habilidades que se desarrollan en la edad temprana, o sea, en el nivel inicial, que luego en lo adelante no pudieran recuperarse? O sea, se puede decir que hay que necesariamente trabajarlas en esa etapa temprana. Sí. Lo ideal es eso. Exacto, lo ideal. Porque, los seres humanos pues avanzamos y tenemos el don de aprender. Durante toda la vida. Exacto, pero nos cuesta más. Exacto. Entonces no es lo mismo cuando tú estás en ese proceso de desarrollo, que tú recibes estimulación en la motricidad fina, motricidad gruesa y demás. Por ejemplo, imagínate una maestra, que te llegue una maestra y que no sepa recortar, usar bien una tijera. O que no te sepa cortar cuidando el contorno. O pintarte dentro cuidando el contorno de un círculo, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver con ese proceso óculo manual en donde tú lo llevas, los niños. Por eso hablamos, maestra, de la plasticidad. Sí. Estamos hablando que este tipo de educación es la base para la formación de esa estructura cerebral que necesita que se desarrolle en el niño para que los resultados que la maestra Reyes mencionaba ya en la primaria, pues lleguen más, de manera más fluida, porque ya tiene la capacidad, su capacidad de aprender fue estimulada y comenzó su proceso de desarrollo en la primera etapa. Es como una plantita que al principio va a crecer y va a crecer rápidamente. No es que los niños o los adultos, por ejemplo, de mi generación que no recibieron este tipo de educación, no aprenden. Por eso la maestra Enríquez decía, siempre aprendemos. Es que es la etapa donde el niño, por decirlo de alguna manera, es una esponja, absorbe de manera rápida y esos resultados se ven ya en los centros educativos, claro, en la primaria, y me voy un poquito más lejos, incluso en las universidades. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad
que mis estudiantes son jovencitos, 18, 17, 20 años, y tú ves en aula los resultados de esos niños que participaron o recibieron este tipo de educación versus otras universidades ya con un grupo de estudiantes más adultos y el resultado es completamente claro, hay otras variables, pero el resultado es diferente. Ahí agregar que recuerden que el aprendizaje está adoptado de diferentes variables, como decía mi compañera Frías. Pero esto es tan importante, lo que decía mi compañera Enríquez, que es parte fundamental del desarrollo de la lectoescritura en el nivel primario. O sea, un niño que no tiene el respeto del contorno en un círculo, aunque lo veamos simple, es un niño que no te va a poder identificar una letra que sube y una letra que baja. Entonces, por eso es importante la estimulación temprana antes de darse algunos procesos que se van a dar por la edad, obviamente, y por el desarrollo humano de ese niño, pero que si están esos aprestos estimulados en el nivel inicial, pues entonces su desarrollo es más puntual y más elevado que algunos que otros. Muy importante esto. A ver, la familia, ¿qué papel juega en ese involucramiento de esa primera infancia en su educación? Porque decimos, ¿no? A veces, y vuelvo otra vez al punto inicial, eso es para que aprenda a colorear, aprenda a poner figuritas. ¿Qué papel activo debe tener la familia en complemento con la educación ya formal para esa primera infancia? La familia tiene que entender que es un proceso. Yo sé que hemos tenido muchas situaciones país en donde incluso los papás, por ejemplo en la entrevista, cuando van, que están buscando cupos y demás, muestran mucha inquietud y preocupación por algunas situaciones país que han pasado con niños, maltratos, otras que vemos hasta de manera internacional y que cala y duele, ¿verdad? Porque es tu hijo, es parte de ti y tú lo que quieres es, te vas primero con la preocupación a trabajar y soltarlo, pues buscan, pero también la familia tienen que confiar, saber muy bien a dónde van a buscar, investigar, indagar con otras familias y dejar hacer el proceso. Porque con todo esto, entonces, que llaman mucho, que quieren ver, y a veces se rompe un poquito la rutina por este tipo de preocupaciones. En cuanto a la parte pedagógica, por ejemplo, en el caso de nosotros se nos da que gracias a Dios la familia se involucra mucho. Y tiene que ver con los programas que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos la Semana del Abuelo Lector, tenemos un inicial en donde la familia puede entrar, tienen acceso, son parte de esto, que le leen a los niños ven a los abuelos, a los más grandecitos, 4 y 5, dicen que mi abuelo no ha venido, ¿cuándo va a venir mi abuelo? ¿Cuándo va a venir mi mamá? Que tenemos el jardín de padres, en donde los padres dan, ¿verdad? Llevan una clase o son parte de una clase con los niños, o dicen, ay, vamos a hacer una actividad, la vamos a llevar entonces, y como que se involucran en este proceso, y eso le da un poquito más de paz, y a nosotros también, tener padres que en este tiempo donde están tan ocupados, pues puedan ser parte de esa agenda de nosotros con los niños y convivir este proceso. Nosotros, por ejemplo, también le hacemos videitos, le vamos compartiendo en los grupos de padres el proceso de los niños, que cuando dan el primer paso, cuando dicen sus primeras palabras, cuando están ya prealfabetizados, cómo se van desarrollando, porque entendemos que es una etapa que la familia, aunque estemos en el pluriempleo y tienen responsabilidades, pues la puedan vivir, aunque sea a través de los videitos. Y sigue siendo un 50-50 la casa y la escuela, porque he visto mucho como que parece como que el 100% de la escuela. Sí. Bueno, en nuestro caso, bendito Dios. En nuestro caso, es una buena Dios, pregunta. Sí. En nuestro caso, bendito Dios, ¿verdad? Pues sí, en su mayoría los padres están muy activos. De hecho, cuando ven los niños haciendo algo, una mami me decía ayer, ¿y usted no cree que ella con sus 2 añitos que apenas va a cumplir la semana que viene, esté como muy adelantada? Pues ya se sabe ya todas las vocales y se sabe, digo, y bueno, es parte del proceso, porque tenemos niños que nos llegan con 2 años, con 3 años, que no han recibido la estimulación o que han estado solo en casa con el cuidado de abuelo, porque los papás entienden que están muy chiquititos para llevarlo, y no es lo mismo. El abuelo va a criar
como nos criaron a nosotros y son otros niños. O sea, los niños no son como fuimos nosotros como niños y eso tenemos que entenderlo. Tiene que entenderlo la familia, tiene que entenderlo la sociedad. En sus opiniones, ¿qué debe tener un centro educativo de calidad para garantizar una buena educación inicial? Bueno, un equipo de gestión que esté preparado, que conozca el área del nivel inicial y la importancia de este nivel, o sea, el para qué y el por qué de la educación inicial, porque la educación inicial no está por estar, como muchos creemos, o sea, como decíamos anteriormente, vamos a llevarlo a jugar. No, vamos a todo el que esté en el proceso de ese equipo de gestión, que se empodere de lo que es la educación inicial y sepa el fin de esa educación inicial. La compañera Fría quería aportar algo y algo que tú decías que me da risa, porque en el caso mío yo veo la educación desde las dos vertientes, o sea, desde el área privada y desde el área pública. La familia no puede estar aparte de la educación de sus hijos. Puede ser ajena. No puede ser ajena, porque sin familia no hay educación. Nosotros como colegio, en la parte privada, no podemos solo, pero tampoco en la parte pública. Entonces, para nadie es un secreto que la educación de nuestro país está dividida en dos grandes ramas, que es la educación pública y la educación privada. Y yo, que estoy de los dos lados de la vertiente, te puedo dar fe y testimonio de que ninguna de las dos pueden trabajar de manera aislada. La familia debe formar parte de la educación de sus hijos y debe estar presente. De ese 50-50 que usted mencionaba y que la compañera Aimee y yo compartimos miradas, es lo siguiente, es que ese viejo paradigma de que mandamos al niño, a la niña, en esta educación, en esta primera etapa, a colorear y a cortar papel, hasta que la familia, ese 50, ¿verdad?, restante, no entiende que el trabajo es colorear, cortar y pegar, ese 50 no se logra. Fíjense, como decía la maestra Lusitania, ese 50 es notable cuando el niño, dentro de sus actividades, pasamos al siguiente nivel. Cuando el padre comienza a observar conductas diferentes, ya un niño más analítico, un niño que se interrelaciona con el entorno, un niño que le dice a papi o a mami, mami, esto no se hace así, papi, esto no se hace así, que te habla de los temas, de por qué celebramos en octubre ese choque de cultura, por qué es el disfraz, porque ellos llegan a la casa con mami y papi a replicar todo lo que hacen en el centro. Todo lo que hacen en el centro, realmente ellos le dan a papi y a mami una cátedra desde el camino hasta la casa, o cuando uno de los dos llega, pues ellos pueden desarrollar un tema. Entonces ahí está el trabajo, que no es coloreando y pintando solamente, que es el niño. Por eso volvemos al tema de esa formación de neuronas, ese estímulo, para que el niño aprenda a pensar. Yo tengo una de 5, desde que se monta en el carro empieza. Contándote cómo me fue en el colegio. Contándote todo lo que pasó en el colegio. Pero eso se debe a que el niño ya puede sostener una comunicación, ¿verdad? Una conversación, que el niño recuerda. Hay un proceso de memorización, y más que memorización, el más importante, de aprendizaje. Y bien descriptiva. Así es. Demasiado. Y recogiendo lo de la familia, yo estoy muy orgullosa de las familias Rose, porque... Bueno, las felicitamos desde acá. Siempre que tenemos una actividad, se ocupan de que los niños, si vamos a utilizar dramatización, si van vestidos de una manera diferente, si tenemos un compartir diferente, todas las actividades siempre anda incluso entre ellos en los grupos, que yo tengo el vestidito de tal país, pero que yo tengo tal cosa, yo puedo, y se colaboran, se dicen dónde encontrarse, y no hay un niño que no sea parte de las actividades programadas del año. Y eso realmente, tal como dice nuestra adecuación curricular en el nivel inicial, y que se enfoca en principios y demás, donde está el juego trabajo, ese proceso de dramatización, que el niño viva esos espacios, es lo que hace la diferencia. Qué lindo. Y muy a tono a la pregunta que le hacía Kerlin, entonces, el perfil que debe tener un maestro de educación inicial, porque entiendo que quizás no todos los docentes en su currículum universitario se le enseña para tratar con niños en esa primera etapa de la vida.
No, claro Sí. que no. Yo creo que esa respuesta es para la licenciada Reyes directa. Directo de mí. Bueno, el maestro de educación inicial tiene que tener un perfil exactamente. Lo primero es que debe ser empático. ¿Por qué debe ser empático? Porque tenemos niños que llegan primero, yo siempre les digo, el niño de nivel inicial llega como que tú lo dejaste en China. Si ustedes lo dejan en China, ¿verdad? Todo el mundo se va a asombrar porque un niño de nivel inicial pisa por primera vez ese lugar que debe ser su lugar seguro. Entonces, la docente de nivel inicial debe ser empática, debe identificarse con ese niño que tiene al frente, sobre todo con la familia, porque como bien decía mi compañera Enríquez, tú vas a depositar lo que es tu vida a un centro que para ti debe ser el mejor. Pero yo como docente debo garantizar la integridad de ese niño. Así es. O sea, mi perfil debe ser que ese niño, mientras esté en mis manos, esto es algo que me pertenece y debe ser guardado como un tesoro. Porque yo voy a formar el adulto en ese niño, que yo quiero que se vea mañana. Yo siempre cuando comencé la universidad, la gente me decía, pero estudia primaria. No, a mí me gusta inicial, porque yo siempre decía, el niño pequeño tú lo corriges y se va moldeando. El adulto ya está moldeado, ya tú no puedes cambiar nada. Porque, si bien es cierto que aprendemos siempre, el niño pequeño es como el envase, tú le vas echando lo que tú quieres que se vea. El sistema de valores se crea ahí. Sí, Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué debe tener? La integridad, la diversidad. Un maestro de universidad debe ser diverso, debe ser psicológicamente estable, sobre todo. Ese niño de nivel inicial, tú eres su guía, tú eres su luz. El modelo a seguir. Exacto. Un ejemplo, Tiene un que niño... sonreír, tiene que cantar, Espejo. tiene que De tirarse ahí- al piso. De acá la Claro. importancia de que esta maestra, ¿verdad? Tiene que tener las competencias académicas Claro. que exige la posición. No sé si por ahí iba un poquito la pregunta. Sí, claro. Aparte de todas las actitudes que debe tener como ser, como persona, también tiene que tener los saberes necesarios y posteriormente la importancia del seguimiento. Porque si bien es cierto que la maestra dentro del aula debe tener todas estas competencias, todas estas características que usted mencionaba, aquí la importancia de la dirección. Sí. La dirección es que te da a ti la seguridad como padre de que todo eso se está cumpliendo, esa cara formal, responsable, entendida de los procesos que se desarrollan en el centro. Esa flexibilidad, esa participación activa. Un docente de nivel inicial no puede ser pasivo, totalmente activo, porque la manera lúdica debe trabajarse desde el inicio en el nivel inicial hasta el final. Y debe entender también que no, como se decía, el médico debe mantenerse actualizado, el docente también, porque cada cierto tiempo pues tenemos nuevas eventualidades, nuevos casos, incluso la educación cambia, las estrategias cambian Todo. de acuerdo a nuestros niños y entonces también tiene que mantenerse actualizado. No entender que hacer un curso, un diplomado, una especialidad es un gasto, es una inversión en su profesión. Importante. Mire, las invitadas al principio de la entrevista, fuera del aire, estaban preocupadas. Porque ya decían, y en, ¿De qué se trata? en 25 minutos, es que nosotros, eso es demasiado tiempo. Y mire, y ya nosotros tenemos No que... pasamos. No, todo lo contrario, tenemos que despedir para que vean lo escaso, que lo que sea escaso que el tiempo en radio. Pero yo quiero, antes de finalizar esta entrevista, que nos hable de esas estrategias innovadoras que se están dando del Centro Pedagógico Rose y además, ya que la gente conoce un poco por lo que hemos hablado acá, que quizá un padre que nos está escuchando, que su hijo ya está en esa etapa de los 3 meses o quiere moverlo, ¿no? Del centro educativo que está, ¿cómo se contacta? ¿Cómo se acerca? Háblenos en ese compendio ahí brevemente del Bien, centro, nosotros sí. estamos en Santo Domingo Oeste, en Residencial Idalia, calle A número 4, Cancino. El número de teléfono Se puede. Sí, 849-207-3134. ¿Otra vez, por favor? 849-207-3134. Ahí tiene WhatsApp Sí. también. Sí, ese es WhatsApp. Y nos pueden también verificar todas nuestras chulas actividades en Instagram.
como @Sempros o Centro Pedagógico Rose. Ya hemos hablado, como dije, así, a grosso modo, pero así rápidamente, dígame, ¿por qué inscribir a mi hijo en el Centro Rose? Porque va a recibir una estimulación temprana adecuada a su edad. Nosotros trabajamos para que ese niño sea feliz, para que aprenda y se sienta además querido. Que ese tiempo lejos de papá le haga sentir seguridad y amor. Nada más no es el aprendizaje, también está esa parte de filiación con el niño. Importantísimo. Tú querías razones. Ahí está. Razones ahí. Señores. Bueno, también porque cuenta con un equipo muy capacitado. Nosotras, como parte de ese equipo de gestión, siempre estamos pendientes a que las docentes que estén con nosotros valoren y entiendan el porqué y el para qué de la educación inicial. Si ese es el reflejo de las docentes. Y por último, contamos con un programa a la altura de la educación moderna, un programa que le va a ayudar al proceso de formación cognitiva, ¿verdad? Aprendizaje de sus niños. Reitere el contacto del centro. 849-207-3134. Ahí está el Centro Pedagógico Rose. Rose. Señores, el tiempo aquí es como lo de los enamorados, que tú quisieras que nunca se termine, pero lamentablemente hay que irse a casa. Sí, como decía él al principio, 30 minutos, pero vamos a hablar demasiado. Y digo, ¿En serio se acabó? Ya se fue el tiempo. Lo acabamos rápido, Bien, muchas señores, gracias. Lucitania, Aimé, Gracias. Susana, muchas gracias por estar aportando desde el conocimiento que tienen. Gracias por nutrirnos de informaciones sumamente, Manuel, sumamente importantes. Importantísimas. Gracias por estar con nosotros. A su orden. A ustedes, gracias. A ustedes por la invitación. por la invitación. Bueno, hasta la próxima en sí mismo.